Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a comenzar con nuestra clase dominical. Vamos entonces a prepararnos para continuar con esta serie de la oración que hemos iniciado. Ya tenemos varios domingos que hemos estado con esta serie. De hecho, hoy vamos a la clase número 17, el tema número 17. Y estamos en este apartado de Jesús y la oración. Estamos en la parte 7 de este apartado de la oración del Señor o el Padre Nuestro, como también se conoce. Y hoy vamos a estar estudiando, vamos a ver el significado de santificado sea tu nombre. Vimos en la clase anterior nosotros, ustedes pues orarán de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Y veíamos en la clase anterior lo que implica el decir Padre nuestro y lo que implica el decir que estás en los cielos, la soberanía, la reverencia, la santidad de Dios y todo esto que implica. Entonces, las solas frases en este modelo de oración que el Señor Jesucristo está presentando nos están presentando verdades totalmente profundas que pues tienen un impacto en nuestra vida y que deberían de tener un impacto en nuestra vida, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir delante del Señor. Entonces no es cualquier cosa, por eso el Señor Jesús está estableciendo, no es un rezo, no se trata de rezar. De hecho, la Biblia se opone a los rezos, y obviamente no me refiero a la religión tradicional, sino me refiero desde el punto de vista etimológico, al término que no usen vanas repeticiones, entendiéndose las religiones paganas que se tenían en ese momento, que eran muy dadas a estar ejerciendo ese tipo de palabrería, de rezos, etcétera. Entonces no es rezar, es orar delante de Dios. Hoy vamos a ver entonces este apartado, primer apartado: santificado sea tu nombre. Y esta parte de santificado sea tu nombre, aquí inicia las peticiones dentro del modelo de oración. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. El Señor establece un modelo de oración, no dice oren de esta forma tal cual, porque de hecho ni siquiera hay registros que Jesús haya usado esta oración tal cual, lo cual hay registros de que Jesús, las partes, lo que contiene este modelo, Jesús obviamente lo oró, pero él da un modelo, un ejemplo para seguir lo que debe cubrir la oración. Y vemos que cuando inicia ya esta parte donde dice santificado sea tu nombre, ya aquí inicia las peticiones dentro de este modelo de oración. Lo que significa, bueno, el contexto que nosotros tenemos un Padre que está en secreto, un Padre que ve en lo secreto, y entonces tenemos un Padre que nos invita a tener una relación, una comunión con Él. Entonces, la oración es una relación con Dios, es una comunión con Dios, en la que, si bien podemos nosotros presentarle nuestras peticiones, no se trata de un Dios al que nada más le pedimos, ya te pedí y ya me voy de tu presencia. No, sino que dentro de esta relación que tenemos con Dios podemos nosotros presentar nuestras peticiones, porque Él está ahí en el secreto y Él ve en lo secreto. Luego Mateo 6:8 dice: su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes que ustedes le pidan, es decir, antes que ustedes oren, se encierren en su cuarto, en su aposento, y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en secreto. Entonces, antes de que ustedes lo hagan, antes de que ustedes digan: Señor, necesito esto, provéeme de esto, Dios ya lo sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Muy bien, entonces la oración, en principio, sí necesitamos recordar, es una relación, es una comunión. Oración no es solamente pedir, 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 sí incluye el pedir. Gracias a Dios nos da este privilegio, esta oportunidad de poder presentar nuestras peticiones delante de Él, pero la oración es una relación, es una comunión
con Dios, que incluye peticiones, que es distinto. Oración no son puras peticiones, la oración es comunión, que incluye peticiones. Ahora, estas peticiones nos dejan ver que nosotros entonces tenemos necesidades. Entonces, lo que la Biblia está presentando, lo que el Señor Jesucristo está presentando en este modelo de oración es que nosotros podemos presentar nuestras necesidades delante de Dios. Lo que nosotros necesitamos se lo podemos presentar a Él. Ahora, mucha atención con esto, porque acabo de decir que podemos nosotros presentar nuestras necesidades delante de Dios. De hecho, Mateo 6:8, su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes que ustedes le pidan. El Señor le deleita que sus hijos le pidan aquellas cosas que Él en su omnisciencia conoce y sabe que nosotros necesitamos. Pero entonces la Biblia está estableciendo este privilegio que tú puedes traer tus necesidades delante de Dios en oración. ¿Sí? Primero de Pedro 5:7 de hecho dice, echa toda tu ansiedad, y esta ansiedad se entiende producto de lo que tú estás necesitando, de lo que te está aconteciendo en tu vida, algo que tú estás ocupando, necesitando, etcétera. Echa toda esa ansiedad sobre Él. ¿De qué forma lo vas a echar? A través de la oración, porque Él tiene cuidado de ti. Él es el Padre que está en secreto y que ve en secreto. Él conoce enteramente, entonces, tus necesidades. Podemos entonces traer nuestras necesidades a Dios en oración. Ahora, aquí muy importante, aun cuando nosotros podemos traer nuestras necesidades en oración delante de Dios, aquí, en este modelo de oración, se están estableciendo dos tipos de necesidades que se pueden tener, que podemos nosotros experimentar, ¿sí? Dos tipos de necesidades. Nuevamente repito, si bien nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de presentar nuestras necesidades delante de Dios, el Señor Jesucristo nos deja ver en este modelo que existen dos tipos de necesidades. Necesidad número uno, necesidades del reino. Y otro tipo de necesidades personales. Entonces, el Señor aquí está enmarcando a través de la redacción de la instrucción que está dando con Mateo 6, con esta oración del Señor, esta oración o conocida como el Padre Nuestro, dos tipos de necesidades. Necesidades del reino, necesidades personales. Y el Señor está estableciendo que las necesidades en lugar de prioridad, en el orden de prioridad estarán primeramente las necesidades del reino. Jesús instruye que nosotros iniciemos orando por las necesidades del reino, ¿sí? Mucha atención con esto. Por eso, esta necesidad de saber orar, esta necesidad, al igual que los discípulos de Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar de manera perfecta, de manera correcta, como tú lo estás enseñando, como tú lo vas a instruir, porque necesitamos saber cómo debemos orar. Y entonces, en esta mañana estamos aprendiendo otro aspecto. Aun cuando tú tienes necesidades personales, existen necesidades del reino, y el Señor entonces está estableciendo, es más importante que ores, el orden de importancia para orar, primero están las necesidades del reino, luego tus necesidades, ¿sí? Ahora, noten que el Señor no está diciendo, no ores por ti, no me interesa tu vida, tus necesidades, porque ya vimos, el Padre tiene cuidado de nosotros, el Padre sabe de qué cosas necesitamos, echa toda tu ansiedad sobre Él, el Padre antes de que le pidas, Él ya sabe, pero sí el Señor Jesucristo establece un orden y dice, primero tienes que orar por las necesidades del reino. ¿Qué sucede entonces con una persona que va a orar delante de Dios y Señor, te pido por mi pareja, te pido por mi trabajo, te pido por mí, te pido por mí, te pido por mí? ¿Qué sucede? Si bien Dios sí lo está escuchando, pero es una oración que no está conforme a lo que el Señor está estableciendo, porque el Señor establece, primero son las necesidades del reino. Dice el Señor en otra parte, Mateo 6:33, busca primeramente
el reino de Dios, interésate por las cosas de Dios primero y luego el Señor va a añadir todo lo que a ti te necesita, ¿sí? Todo lo que tú necesitas. Entonces, necesidades del reino primeramente. Ahora, ¿cuáles son las necesidades del reino en esta oración del Padre Nuestro, en esta oración del Señor que está instruyendo aquí en Mateo 6? Son, número 1, Mateo 6:9, santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. La primera línea en la línea de oración, la primera petición que se presenta es que nosotros como hijos de Dios, lo primero que debemos pedirle es, Señor, que tu nombre sea santificado sea tu nombre. Y a partir de esta clase vamos a comenzar a escudriñar, a entender qué significa que sea santificado el nombre del Señor. Número 2, otra petición, Mateo 6:10, venga tu reino. Pedimos santificado sea tu nombre y después pedimos también que venga el reino del Señor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando estemos ya agotando este punto, vamos a explicar lo que significa el venga tu reino. Y luego, número 3, el otro tipo de oración que tiene que ver con el reino de Dios es hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces, tenemos estas 3 oraciones del reino. Las oraciones, entonces, para todo creyente, las oraciones para ti, entonces, son de 2 tipos. Oraciones que tienen que ver con el reino de Dios, oraciones que tienen que ver en aspectos personales, necesidades personales de cada uno de nosotros. Entonces, el orden de importancia es orar primeramente por las necesidades del reino y aquí tenemos ilustrada de una manera muy clara 3 tipos de oraciones. Pedimos que el nombre de Dios sea santificado, pedimos que venga el reino de Dios y pedimos que se haga la voluntad de Dios. Muy bien, vamos entonces a comenzar en esta clase de manera muy breve con esta primera oración, santificado sea tu nombre. La primera línea de oración, la primera expresión, petición que nosotros debemos de presentar delante de Dios es que el Señor sea santificado, que su nombre sea santificado. Muy bien, vamos a ver qué significa. Primeramente, el original griego dice, haz que tu nombre sea santificado. Entonces, esta expresión santificado sea tu nombre en el griego reza de esta forma, haz que tu nombre sea santificado. Entonces podemos decir que este versículo dice, ustedes pues van a orar de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, haz que tu nombre sea santificado. Lo que me interesa a mí primeramente es que hagas que tu nombre sea santificado. Ahora, mucha atención con esto. Todas nuestras peticiones se presentan a partir de la santidad de Dios. Escuchen con mucha atención. Todas nuestras peticiones, estas peticiones que tienen que ver con el reino, las peticiones personales que tenemos, las peticiones que se van a derivar de este modelo de oración, todas nuestras peticiones se presentan a partir de la santidad de Dios. Dicho en otros términos, todas nuestras peticiones se presentan a partir de que Dios sea tenido por santo. Lo más importante es la santidad de Dios, que Dios sea considerado santo, que Dios sea respetado como un Dios santo, y a partir de ahí todas nuestras peticiones están condicionadas o están dependiendo ahí de la santidad de Dios. Entonces, el resto de nuestras peticiones dependen de la santidad de Dios. Escuchémoslo con mucha atención. Nuestras peticiones, el resto dentro de este modelo de oración, el resto de nuestras peticiones, nuestras necesidades dependen de la santidad de Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros pidamos, Señor, dame un trabajo, Señor, dame de comer, Señor, ayúdame para pagar la renta, Señor, ayúdame en este problema que tengo. Todas las peticiones que nosotros estamos presentando tienen que ver primeramente en cuanto a la santidad de Dios. Si esas peticiones, si no,
si primeramente no establecemos esta petición, no velamos porque Dios sea considerado santo, no entendemos la santidad de Dios, las demás peticiones realmente estarán fuera de la voluntad de Dios y Dios quizás no estará ni siquiera escuchando esas oraciones, mucho menos contestándolas. Y entonces, en ese sentido, estamos haciendo a un lado lo prioritario, la santidad de Dios. No, no me importa tu santidad, Señor, yo te pido por esta necesidad. Señor, yo he conocido una persona que no es creyente, quiero que sea mi pareja, dame esa persona. Personas que llegan a hacer incluso este tipo de peticiones. Señor, me están ofreciendo un trabajo el cual va a representar que voy a trabajar todos los días, ya no voy a venir incluso ni a la reunión, pero Señor, de algo tengo que vivir. No me importa la santidad de Dios, no me importa, no parto en esencia de la santidad de Dios. Y entonces, por eso estamos viendo que el resto de nuestras peticiones dependen de la santidad de Dios. Primeramente es que Dios sea reconocido como santo. Primero es que Dios sea tenido totalmente como santo, ¿sí? Esta, de hecho, es la primera línea de petición que tenemos en el Padre Nuestro, y de hecho es una petición totalmente demandante. De hecho, casi en la estructura griega, haz que tu nombre sea santificado se está presentando como algo que se está demandando. No se cae en la insolencia de exigirle a Dios, pero es una oración totalmente demandante. Señor, haz que tu nombre sea santificado. Es decir, Señor, que tu nombre sea tenido por santo. Señor, que tu nombre sea tenido en reverencia. Y entonces, en este sentido, por eso estoy diciendo, por ejemplo, alguien que le están ofreciendo un trabajo que representa el trabajar todos los días, no descansar, y que representaría el dejar de congregarse, de tener la oportunidad para buscar al Señor, obviamente ahí estamos viendo que hay un menosprecio a la santidad de Dios, a Dios mismo. Y entonces, si una persona en esta condición dijera, Señor, que tu nombre sea tenido por santo, pues ¿cómo? ¿Cómo es que mi nombre va a ser tenido por santo si tu misma conducta no me tiene por santo, no me tiene por el grande, por el apartado, por el especial? ¿Cómo es que me pides que mi nombre sea santificado cuando no tienes ni siquiera reverencia? Es más importante el recurso económico, el trabajo que tú tienes. ¿No crees que yo te puedo suplir de un trabajo en el que tengas el tiempo para buscar de mi nombre? Y entonces aquí tenemos que esta petición realmente está obligando a una conducta de santidad en quien la hace. No podemos nosotros decirle al Señor, haz que tu nombre sea santificado, cuando estamos viviendo en nuestras propias ideas, en nuestras propias concepciones, en nuestros propios deseos, etcétera. Entonces es una oración demandante tanto en la conducta de aquel que lo está orando como en lo que se está orando. Que Señor, entonces tu nombre sea tenido por santo, que tu nombre sea tenido en reverencia. Ahora, la palabra nombre, ya hemos explicado nosotros en otras enseñanzas, cuando vimos los atributos de Dios, la palabra nombre o noma en el griego, que significa los vocablos de un nombre, la composición de un nombre, pero para el judío el nombre no significa letras, no significa Roberto, Juan, Carlos, etcétera, sino que el nombre, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Biblia nos deja ver que significa el carácter de Dios. Cuando aquí dice, haz que tu nombre sea santificado, el nombre está implicando realmente Dios mismo. O sea, Señor, que tú mismo seas santificado. Tiene que ver entonces con la persona de Dios, tiene que ver con la persona de Dios, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver entonces, Señor, que tú seas reverenciado, haz que tu nombre, Señor, sea reverenciado, haz que tú seas tenido por santo, haz que tú seas respetado, haz que tú seas adorado, etcétera, etcétera. Y nuevamente, insisto, esta oración es una oración que obliga a quien la está orando para desarrollar una vida en verdad en la que Dios sea reverenciado, Dios sea santo, Dios sea respetado, Dios sea adorado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, un caso hipotético. Hay dos cristianos.
un cristiano, es domingo en la mañana, día del Señor, un día de la reunión en la iglesia, etcétera. Están dos cristianos y un cristiano le dice a otro, ¿sabes qué? Hoy estoy muy cansado. Hoy voy a ir a una fiesta, con mis amigos. Hoy quiero hacer esto. Hoy no quiero ir a la reunión, ¿sí? Y el otro cristiano le dice, bueno, pues si tú decides eso, esa es tu decisión, pero yo quiero que Dios sea reverenciado, que Dios sea tenido por santo, que Dios sea respetado, que Dios sea adorado. Tenemos entonces ahí un cristiano que, aunque no lo ha dicho con sus palabras, pero él tiene una conducta de haz que tu nombre sea santificado. Entonces, por eso, insisto, tiene que ver mucho también con la conducta. Vean cómo estamos apenas en el versículo 9 y Padre nuestro que estás en los cielos, haz que tu nombre sea santificado, tiene que ver mucho con la conducta de cada uno de nosotros, con cómo nos estamos desarrollando, ¿sí? Y hemos aprendido en el Evangelio de Juan que el cristianismo, que creer es compromiso. Yo espero que cada vez que nosotros estamos tocando estos puntos en esta clase y en el Evangelio de Juan que estamos estudiando, que se nos borre la idea de que un cristianismo sin compromiso jamás es cristianismo, que quitemos de nuestras mentes, hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy sí quiero, no, esa persona a los ojos del Evangelio de Juan, a los ojos de la Biblia, realmente no es cristiano. El cristianismo genera un compromiso. Y estamos viendo aquí en Mateo 6:9, realmente el orar, haz que tu nombre sea santificado, pues realmente vemos que es un compromiso de un creyente, ¿sí? No se trata entonces de alguien que está jugando, coqueteando, hoy voy al mundo, hoy vengo contigo, hoy voy al mundo, hoy vengo contigo. No, alguien que está diciendo, Señor, que tú seas tenido por santo, por adorado, por reverenciado, y está comenzando con su propia vida. Primero de Pedro 1:17, no olvidemos, recordemos esto. Dice el apóstol Pedro, si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces, en otras palabras, si tú dices que eres cristiano, y tienes un padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, un padre que conoce de tus necesidades antes de que tú le pidas, entonces debes conducirte en temor. Vean, el apóstol Pedro no está diciendo, si quieren, pórtense bien, traten de portarse bien. No, condúzcanse en temor. En otras palabras, santifiquen al Señor con su vida todo el tiempo de su peregrinación, de su vida en esta tierra. Entonces, vamos viendo que esto es algo realmente muy, muy comprometedor, ¿sí? ¿Qué es la santidad de Dios? Nosotros cuando vimos los atributos de Dios, de hecho lo vimos en 3 clases, lo que es la santidad de Dios, les invito a que vuelvan a tocar, a ver estas 3 clases, lo que es la santidad de Dios, pero en esencia la santidad de Dios es que Dios es diferente a nosotros, apartado totalmente, no es como nosotros, altamente grande, altamente majestuoso, puro, etcétera, alejado del pecado. Eso es la santidad de Dios, ¿sí? En la siguiente clase vamos a tocar un poquito, para efectos de Mateo 6:9, lo que es la santidad de Dios. Entonces, para ir concluyendo, haz que tu nombre sea santificado. La primera línea de petición que tenemos en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, o la oración del Señor, o este modelo de oración, nos está presentando entonces 2 tipos de oraciones. Oraciones del reino, oraciones personales. Y el Señor está diciendo, ora primero por las necesidades del reino. Entonces, nuestras oraciones personales estarán en un segundo lugar. Eso no significa que el Señor no tiene cuidado de nosotros, pero el Señor establece un orden en este modelo de oración. Esta petición, entonces, haz que tu nombre sea santificado, se hace necesariamente viviendo en santidad. Si ustedes se dan cuenta, por lo poco que hemos explicado en esta clase,
el que yo le diga, Señor, tengo una petición, que tu nombre sea santificado, Señor, haz que tu nombre sea respetado, Señor, si voy al mercado, ahí haz que tu nombre sea respetado, sea reverenciado, si voy a mi casa, haz que tu nombre sea respetado. Entonces, esto está implicando que quien hace esta oración necesariamente tiene que él mismo estar viviendo en santidad, si no sería una total contradicción, ¿sí? Entonces, esta es la primera línea de peticiones que tenemos. Haz que tu nombre sea santificado. En la siguiente clase vamos a aprender acerca de lo que significa la santidad de Dios y cómo lo vamos a aplicar a este punto de que haz que tu nombre sea santificado. Muy bien.